buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo TikTok de Hablemos de Derecho. Soy Martín Porcel y como todos los días, de lunes a jueves, de 22:30 a 23 horas, los encuentro acá. Gracias a todos por seguirme. ¡Cuánta gente! ¡Qué lindo! Increíble, increíble. Anoche la repercusión del live sobre uniones convivenciales. Increíble, explotó. Y le quiero hacer unas gracias especiales a Laura Palet por postear mi invitación a estos encuentros y a todos los que me siguen. Es impresionante la cantidad de mensajitos de apoyo que recibo para esta loquísima idea de ser tiktokero a los 60 años siendo abogado. Como les prometí ayer, hoy vamos a abordar un tema crucial que genera peleas familiares, dudas infinitas, mitos y todo tipo de cuestiones de los asados del domingo. Sucesiones y herencias en Argentina. Así que, Ricardito, si tenés un terrenito en Gregorio de la Ferrer con vistas a la ruta y que es de tu tío y tu tío está medio flojito de salud, a lo mejor te corresponde, Ricardito. Bueno, a ver, vamos a empezar con lo más básico, que es técnicamente una sucesión. Les recuerdo esto, me mandan todas las preguntas que ustedes tienen a martinporcel.net y ahí yo lo sé. Técnicamente una sucesión. A ver, algunos me han dicho que es un impuesto, nada que ver. O es un trámite optativo, tampoco. La sucesión es un proceso legal mediante el cual los derechos y las obligaciones, ¿no?, de cuando una persona fallece, se lo transmite a sus herederos. O sea, no solo heredan los bienes, o sea, heredan la casa, los autos, las cuentas bancarias, lo que tengan en depósitos en dólares, oro y demás, sino también heredan las deudas. Aunque tranquilos, en Argentina se hereda con beneficio de inventario, lo que significa que las deudas se pagan únicamente con los bienes de la herencia y no con tu propio peculio o con tu propio patrimonio. Así que, Ricardito, si recibiste la herencia de su tío, vamos todavía, y tenía deudas, no las vas a tener que pagar, y si te dejó algo, ahora pasás a ser Richard para los amigos. De Ricardito pasaste a Richard. A ver, ¿quién sucede a quién? ¿Cómo es el tema de las sucesiones? Bueno, en nuestro Código Civil, a ver, en el Código Civil Comercial, obviamente, porque ha habido un cambio, existen los llamados herederos forzosos, que es a quien la ley les reserva una porción de la herencia llamada legítima. Eso se llama legítima. Y no se los puede dejar afuera. A ver, voy a hacer una salvedad acá porque a mí me encanta la historia. Para los chicos que están estudiando Derecho y que me siguen, que son muchos, después me mandan un dedito a los chicos que están estudiando Derecho que me encantan. Históricamente en Argentina, con el Código Civil de Vélez Sarsfield, existía una discriminación enorme con los hijos nacidos dentro del matrimonio y los hijos nacidos fuera del matrimonio. Con el tiempo estas categorías fueron cambiando, fueron abolidas y en 1985 se terminó con toda esta pavada, ¿no? Pero solo para que lo sepan, había hijos matrimoniales e hijos extramatrimoniales. A los matrimoniales les decíamos legítimos, o sea que eran los que eran de padres unidos en un matrimonio válido, y válido era ante la iglesia, no se te ocurra casarte en otro lugar, era ante la iglesia, y gozaban de la totalidad de los derechos civiles, el apellido familiar y el derecho a la herencia completa. Y después estaban los hijos extramatrimoniales o ilegítimos se llamaban, o sea que eran los que estaban fuera del matrimonio y a su vez tenían subcategorías los ilegítimos según la situación de los padres. Había hijos naturales, pero no aburrirlos con esto, pero a mí me encantó esta historia. Hijos naturales que
al momento de la concepción, o sea, esa noche que se unieron papá y mamá, bueno, ellos no estaban casados, pero no habían estado casados nunca antes, entonces pueden ser reconocidos. Se llamaban hijos naturales. Y después estaban los más jodidos, los adulterinos, que eran los nacidos en una relación donde uno de los padres, generalmente el hombre, no me miren así, pero generalmente el hombre, estaba casado con otra persona. Y los más jodidos, que eran los incestuosos. Los incestuosos tenían un parentesco, o sea, era padre con hija, abuelo con nieta, o abuelo sí, padre con hija sería, entre hermanos, un desastre. Y los que a mí me encantaban cuando lo estudié en la universidad, los sacrílegos, o sea, los nacidos de un padre o una madre que habían hecho votos solemnes de castidad en una orden religiosa, puede ser católico, no sé, la orden religiosa que a ustedes se les ocurra, sacerdotes o monjas. Yo recuerdo que en el estudio tuvimos un caso de una joven que me vino a ver porque su padre, que era un cura, así me lo explicó, yo me quedé así como sorprendido, el padre era el cura, había fallecido de una muerte repentina e inesperada en un hotel donde estaba de vacaciones con una señora que obviamente era su pareja. Y la camioneta del padre había quedado secuestrada por la policía como parte de la investigación. Solo les cuento esto, logramos rescatar la camioneta. Bueno, y por último nos quedan los hijos sacrílegos, adulterinos e incestuosos, que eran denominados nefastos. Los hijos nefastos. Imagínense con qué linda denominación venían al mundo. Pero vamos a hoy, en este momento, ahora, los descendientes. Anotá, todos. ¿Cuánta gente tenemos, Pablo? Un montón. 54. Qué lindos todos. Bueno, anoten. Vamos a hoy. Los hijos descendientes heredan todos en partes iguales. No importa si eran con el cura, con el vecino o con un primo. Todos heredan en partes iguales y desplazan al padre. ¿Qué quiere decir? Cuando hay hijos, no se hereda ni para arriba. O sea, ahora, si no hay hijos, heredan los padres. Si la persona no tenía hijos, los que van a heredar son los padres. Ahora, ¿qué pasa con el cónyuge? El cónyuge concurre con los hijos o con los padres. Ojo, en los bienes gananciales, el cónyuge casadito, ¿no? Así, habiendo pasado por el registro civil y con la libreta roja o la azul ahora, creo que es. El cónyuge en los bienes gananciales recibe el 50% por ganancialidad. El otro, en los bienes propios, el fallecido, o sea, la mujer o el marido, hereda como un hijo más. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, si vos tenés 3 hijos, más tu mujer, sobre los bienes propios, hereda cada uno el 25%. Como para que tengan una idea. Aclaración que es importante. Como vimos ayer lo vimos a esto. El concubino no es heredero forzoso. Si no hay testamento, no hereda absolutamente nada. Testamento, les dije, y hay de golpe una diferencia entre testamento y legado. Y hay mucha confusión con esto, porque me llaman muchas veces para preguntarme, ¿me dejaron el auto? ¿Me dejaron una casa? No. El testamento es un documento formal donde una persona dispone de los bienes para después de su muerte. Vos escribís y decís, lo podés hacer hológrafo de puño y letra, podés ir a un escribano y lo dejás escrita. O sea, en Argentina, pero el único tema que tenés que tener en cuenta es que en Argentina no existe la libertad absoluta de testar si tenés herederos forzosos, que fueron esos herederos que vimos al principio, que les contaba al principio, los hijos, los padres. Solo podés disponer libremente
del 33% de tus bienes. O sea, vos le podés dejar a quien quieras. O sea, podés decir a un amigo, a una ONG, beneficiar a un hijo por sobre otro. No se lo podés dejar a un gato. ¿Viste que hay películas que dicen le dejo todo al gato? El gato me refiero a la mascota, ¿no? Si tenés otro tipo de gato y le querés dejar algo, mientras tengas el nombre, apellido y DNI, le podés dejar lo que quieras. Pero bueno, el legado es distinto. Es una cláusula específica dentro de un testamento. O sea, vos haces el testamento y en lugar de nombrar a alguien como heredero universal del total, del todo, le legás un bien concreto a una persona determinada. Por ejemplo, le dejo mi auto Ford Fiesta a mi sobrino Juan. El Ford Fiesta que compré en 1987 se lo dejo a Juan y Juan me va a mirar con una casa diciendo, tío, el 87 me dejaste el Fiesta, tenías un BM, me podrías haber dejado el BM. Yo le lego el Fiesta del 87. Aclarado todo esto, abrimos al chat y arrancamos con los últimos 20 minutos. Nos quedan 20 minutos, 20 minutos de preguntas en vivo. Vamos, Paula. Una de las oyentes pregunta, ¿qué pasa si el testamento ante escribano se pierde? Bueno, el testamento ante escribano es muy difícil que se pierda porque el escribano lo tiene que protocolizar, bien digo, y se anota en el colegio de escribanos del lugar. O sea, es muy difícil que se pierda. Ahí hubo algo muy raro. Que un testamento hológrafo, o sea, el que hacen de puño y letra, se pierda, puede ser. Pero ante escribano es muy difícil que se pierda. Facundo de la Plata me dice, falleció mi papá y dejó una casa. ¿Podemos venderla entre los hermanos sin hacer la sucesión? No, Facundo, no vas a dejar al abogado fuera. No. Para firmar la escritura ante un comprador, el juez de la sucesión tiene que dictar lo que se llama declaratoria de herederos e inscribir la venta por un sistema determinado, que puede ser tracto abreviado o puede ser que lo pongan a nombre de ustedes y después lo pasen a nombre del comprador. Siempre recomiendo hacerlo por tracto abreviado porque es más rápido, menos costos y demás. Sin sucesión no hay título de propiedad válido. Ojo que en la provincia de Buenos Aires se pasan, yo lo he visto, se pasan los terrenos con un boleto de compraventa. Se firman atrás o se firman adelante. Eso tiene muy poquita validez y realmente si hay un muerto en el medio, te compraste un terreno que va a ser muy difícil después que lo puedas hacer tuyo y mucho menos venderlo. Mariana me dice, soy Mariana de Rosario, gracias Mariana. Mi papá quiere dejarle todo a mi hermano menor y dejarme afuera. ¿Puede hacerlo, Mariana? ¿Qué pasó? No, Mariana. En Argentina existe la legítima herencia, se llama. Tu papá solo puede disponer libremente de un 33% de sus bienes. El 67% restante se tiene que compartir obligatoriamente entre todos los hijos. Ahora, ojo, que hay un tema que se llama, y que nos han consultado muchas veces, se llama indignidad para heredar. Y esa es una sanción, la indignidad. Es una sanción civil que te puede dejar afuera. A ver, son conductas graves, no son cualquier pavada. En el derecho argentino están establecidas en el Código Civil y Comercial, en el artículo 2281, para quien lo quiera mirar, y está muy relacionado con algunas cuestiones que pueden ser normales también. Los normales me refiero a que pueden ser comunes, no normales. Estas no son normales las que le voy a decir. Haber sido instigador del homicidio o de delitos dolosos contra uno de los padres, hacer maltratos graves con respecto a sus ofensas, a su memoria, acusarlos calumniosamente, o sea, acusarlos de un delito que no cometieron. Ahora, hay algunas cuestiones que voy a nombrar ahora que son más comunes de lo que ustedes creen.
Por ejemplo, omitir la muerte violenta de un padre o de una madre. O omitir prestarles alimentos en la vejez. A mis hijos les digo, escuchen esto, omitir prestarle alimentos en la vejez. No, son unos amores mis hijos. Todos me van a cuidar un montón. Padre o madre privado de responsabilidad parental. A ver, abusaste sexualmente de tu hijo. Obviamente no vas a heredar a tu hijo. No sé, tuviste una cuestión criminal contra tu hijo. Obviamente no lo vas a heredar. Y un tema que es central es la afectación de la última voluntad. Cuando son viejitos, que vos le quieras hacer alterar lo que se llama el testamento o su designación de la última voluntad. Ahora, son puntos a tener en cuenta, se requiere una acción judicial para esto, ¿eh? No es simplemente decirle, pasó esto. Paula. Estoy en concubinato. ¿Mi expareja me puede vender el terreno? ¿Vendértelo a vos? Sí, claro que puede. O sea, vendérselo a un tercero no va a poder porque el terreno está a nombre tuyo. Ahora, si el terreno es de ella, vendértelo a vos, perfectamente puede, no hay ningún inconveniente con eso. Que es un poco lo que hablábamos. ¿Quién escribe? ¿Quién nos escribe? Euge. Eso tiene que ver un poquito con lo que hablábamos hace un ratito, que es, los papeles son muy flojitos, debe haber un boleto de compraventa y debe haber una cosa así. Porque si el boleto está con una escritura, si vos no aparecés, no lo va a poder vender él solo. Y vos a él se lo podés vender sin ningún problema. Una más. Dame, Paula, una más. Para evitar una sucesión, ¿se podría hacer una donación con usufructo de los padres? Sí, excelente. César. Excelente, César, excelente. Nos dejás a todos los abogados afuera. Pero sí, se puede. Se hace una donación, generalmente se hace con reserva de usufructo, se deja, o sea, los bienes divididos entre los hijos, los padres, mientras vivan van a poder usar los bienes, o van a poder alquilarlos, van a poder hacer lo que quieran, y el único que cobra ahí es el escribano. César, muy mala idea, bloquealo a César, bloquealo ya mismo a César de ninguna manera. A ver, ¿qué más? Laura te pregunta, mi hermana Iris se divorció y se volvió a casar con él mismo. ¿Cómo? Mi hermana Iris se divorció y se volvió a casar con él mismo. Ok. ¿Le corresponde el 50% de los bienes? ¿Esta es Laura Palet? Sí, señor. Ay, Laura, yo sabía que vos eras una persona especial. Sí, claro que le corresponde el 50%. O sea, todo lo que hayan comprado antes del matrimonio, o sea, durante el matrimonio, todo lo que hayan comprado le corresponde a los dos, por una cuestión de división de la sociedad conyugal. Y si muere el señor yerno de Palet, si muere, le corresponde como un hijo más si lo compró antes. Es así de simple. A ver, Esteban de Tucumán. ¿Cuánto tarda aproximadamente un juicio sucesorio? Bueno, depende del juzgado. A ver, si los herederos están de acuerdo, si no hay peleas y los papeles están al día, obtener la declaratoria de herederos, que es el primer papelito que recibís, puede durar entre 4 y 8 meses, según si estás en Capital Federal o en provincia de Buenos Aires. Si hay conflictos, puede estirarse años. También es importante, y esto se lo quiero remarcar porque a veces me vienen a ver y me dicen, doctor, murió mi papá. Bueno, partida de función, acá está. Somos 5 hermanos. Partida de nacimiento, no tenemos ninguno. Porque uno nació en Tucumán, el otro no sé dónde, no tenemos nada. Es importante tener la documentación ordenada al momento de iniciar la sucesión, no empezar a buscar todo cuando llaman al abogado. Lo mismo de las propiedades. Mucha gente no tiene absolutamente nada de las propiedades y después, bueno, todo eso lleva mucho más tiempo. A ver, Claudia, soy Claudia de Cava. Mi marido falleció y la casa estaba a nombre de él antes de casarnos. ¿Me corresponde? Bueno, hacer un bien propio de él, Claudia,
como veníamos diciendo, vos heredás como si fueras un hijo más. Paula, contame, ¿a quién tenemos? Gladys dice... Gladys no. Mi tía vive hace más de 25 años en la casa de mis abuelos. ¿La tía de Paula? No. Ah, una de consulta, ok. Sí. Bueno. Mi tía vive hace más de 25 años en la casa de mis abuelos. Sí. Mi papá falleció. Nunca pedimos heredar. Ok. Bien, por vos. ¿Y cuál sería la pregunta? Tendría que, supongo que hacer la sucesión. Bueno, o le corresponde. Si haces la sucesión, te va a corresponder, sin lugar a duda. Ahí vas a tener un tema que es que la tía hace 25 años que está, con lo cual, con los 20 años de la usucapión, que es adquirir una propiedad por el transcurso del tiempo, 20 años, por ahí tu tía, si busca un abogado más o menos piola, va a reclamar esa propiedad como suya. Es para verlo, ¿no? Pero en principio, después de 20 años, quien haya pagado los impuestos, quien tenga, que pueda demostrar que ha hecho un uso pacífico de la cosa, puede reclamarla como suyo. Lo que ella aclara es que la tía no quiere vender. O sea, inició seguramente la sucesión, pero la tía no quiere vender. Bueno, si iniciaron la sucesión, ya se está reconociendo como que hay una sucesión y que hay alguien que tiene un bien, que tiene un derecho superior. Si no iniciaron la sucesión, y si yo fuera el abogado de la tía, perdón Gladys, si yo fuera el abogado de la tía, lo que planteo es una usucapión. Y con esa usucapión quedan todos afuera, sin poder reclamar absolutamente nada. No le pases mi teléfono a la tía Gladys porque es un tema. Bueno, a ver, Gonzalo de Mendoza. ¿Se puede hacer la sucesión si falta la partida de nacimiento de uno de los herederos? Bueno, a ver, para que el juez te reconozca como heredero, es obligatorio presentar el vínculo, o sea, que el vínculo esté actualizado, que estén todos los herederos. Lo que hace en estos casos hay que presentar un segundo ejemplar o una rectificación en el registro civil antes de comenzar el proceso de sucesión. A ver, muchas veces hay muchos casos donde hay otro problema ahí, que es la persona fue anotada con un nombre distinto. Entonces, el señor, mira, yo me acuerdo de un caso que teníamos que lo habían anotado a ella como Sara Kemmer. Es una señora que ya murió, así que puedo contar el caso. Sara Kemmer. Sara era con H, Kemmer era con doble M. Y el DNI de Sara era sin H y con una sola M. Así que para demostrar que era la misma persona fue bastante, no difícil, pero había que buscar un poquito de información detrás. Ojota con esto, ¿eh? Si el error es en el nombre de una persona viva o un hijo o hija, no es tan complicado porque lo podés demostrar con extracto bancario, dónde labura, qué sé yo, ese tipo de cuestiones. Si es con el causante, o sea, con el muerto, a veces se complica un poquito más, pero bueno, habrá que buscar la documentación. Patricia de Córdoba, mi pareja falleció, éramos concubinos hace 15 años y la casa era de él. Sus hijos, ¿me pueden echar? Bueno, como vimos en la introducción de este video, Patricia, capaz que no nos escuchaste, vos no sos heredera porque sos concubina, pero la ley te da el derecho real de habitación gratuito por 2 años desde el fallecimiento de tu cónyuge, de tu concubino, perdón, no es cónyuge, siempre que no tengas otra vivienda y que no vayas a vivir a ese lugar con otra persona. Si vas a vivir con otra persona en ese lugar, hombre, mujer, lamentablemente se rompen esos 2 años. ¿Tenemos a alguien, Paula, ahí? Hernán, de Bahía Blanca. ¿Qué pasa si uno de los hermanos no quiere firmar para iniciar la sucesión? Bueno, ahí tenemos unos mafiosos, Hernán, que se los mandamos y le dicen, no, si no importa, Hernán, basta
con que un solo heredero inicie el trámite, el juez va a citar al resto mediante edictos o cédula, si tenemos la dirección, para que se presenten en el expediente. O sea, hay que denunciar a los hermanos todos. Ojo, o sea, denunciar es hacerle saber al juez que existen, ¿no? Denunciarlos no quiere decir ir a la comisaría, es hacer un escrito y decir, somos 5 hermanos, acá hay 4, hay uno que no se presentó y es esto, y estos son los datos que tenemos. Lorena de Salta, Sí, decime, Paula. Antonia, doctor, le consulto, yo estoy juntada. Ok. Él construyó un galpón en mi terreno. ¿Tengo que darle algo? Y esta noche dale cena, como mínimo, porque es tarde. Se está yendo, ¿qué está pasando? ¿Se están separando? A ver, ahí tenés un tema que está relacionado pura y exclusivamente con la plata que él puso para construir, si es de él o no es de él. En Argentina, a partir del nuevo código, existe el derecho de superficie, se llama, cuando uno construye en el terreno del otro. Pero ahí tenés que ver qué puede demostrar él con relación a cuánta plata puso en ese lugar. Porque si no, vos vas a tener un enriquecimiento sin causa. ¿Qué quiere decir? Tu propiedad se valorizó porque él construyó algo ahí. Así que yo ahí me sentaría, si se están separando, si se murió no, pero si se están separando, me sentaría, a ver, primero que nada, si yo fuera tu abogado, vería qué pruebas tenés, señor, de que construyó usted ahí con plata propia, porque también si están conviviendo, también puede haber plata de los dos. O sea, en principio es para analizar. ¿Qué más tenemos? La tengo a Sofía. ¡Hoy Sofía! Hola Martín, soy Sofía, tu fan de Tucumán. Si mi padre tenía deudas en el banco al fallecer, ¿las tengo que pagar yo con mi sueldo? Mira, Sofi, primero que nada, para mandar las empanadas que tenés que mandar, Sofi, pues no mandaste absolutamente nada. Y te digo una cosa, no, Sofía, los herederos responden por las deudas del causante solo hasta el límite del valor de los bienes que heredan. No pones un solo peso de tu patrimonio personal. A ver, Sofi, bueno, tenemos un montón de preguntas más, pero como a mí me gusta terminar en horario, porque todos nos vamos a dormir temprano, son las 22:59, empecé 22:30 y estamos terminando. Quiero, llegamos al final del vivo de hoy. Muchísimas gracias por estar del otro lado, sus preguntas, por todas las preguntas que me mandan y por supuesto por acompañarme en esta transmisión. Recuerden que la mejor forma de evitar que una herencia destruya familias es la planificación y la información. Si están pasando un proceso sucesorio, asesórense siempre con profesionales de confianza. Mañana jueves, 22:30, tenemos un tema difícil: violencia doméstica y abuso sexual infantil. Mañana jueves, 22:30. Manden sus preguntas a martinporcel.net. Síganme en la cuenta para no perderse los próximos vivos que hablemos de derecho. Que tengan una excelente noche. Abríguense si van a salir porque hace un frío. Y hagan cucharita, el que pueda, que haga cucharita. Y nos vemos mañana en esta aventura que he denominado Hablemos de Derecho. ¡Chao!